El Cascanueces, con la Compañía de Ballet Clásico acompañada de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, 5, 6 y 7 de diciembre. Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Adquiere tus entradas por Don Boletón, Sounds o en taquilla el día del evento. UACJ, inspira el futuro. Hola, hola, muchísimas gracias por seguir una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Soy Lourdes Ortiz y estamos en Radio UACJ. El día de hoy tenemos un programa especial, UACJ rumbo a la FIL 2025. Quédate para que te enteres más novedades acerca de este importante evento librero. Al final del otoño en Guadalajara, vendrán las flores. Vendrán las páginas, las palabras, las ideas. Desde lejos vendrán quienes leen y también quienes escriben. Vendrán quienes cruzan el océano con un libro entre sus manos. A la FIL vendrán las personas, las lenguas y las voces. Vendrán los que siempre regresan y las que vienen por primera vez. Vendrán con la emoción y el asombro de descubrir lo que solo pasa aquí. Vendrá la FIL Guadalajara y con ella vendrán las flores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Expo Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de la Coordinación Editorial y de Publicaciones, estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL 2025, que se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara. Con más de 180 títulos de varias temáticas exhibidos en el stand K32 del área nacional, la UACJ consolida su participación en la feria editorial más importante de América Latina, dejándose ver como un referente en el ámbito académico y cultural, difundiendo el conocimiento en sus múltiples expresiones desde la frontera norte de México. En esta edición, la UACJ presentará 5 novedades editoriales. Una de ellas es el libro De los males del cuerpo, un estudio histórico del cuerpo, de la enfermedad, la histeria y el psicoanálisis, de Abraham Cifuentes Mendoza, a quien le doy la bienvenida esta mañana. Doctor, muchas gracias por aceptar la conversación esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le agradezco mucho a usted, maestra Lourdes Ortiz, asimismo a los radioescuchas, a quienes nos acompañen. Gracias. Bueno, Abraham Cifuentes Mendoza es licenciado en Educación Media en el área de Pedagogía, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Sociología. Actualmente es docente investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo, Casas Grandes, adscrito al programa de pregrado en Educación y colaborador en Psicología. Entre algunas de sus obras se encuentra Cuerpos Impropios, Orden Médico, Cirugía Estética y Sociedad, editado por la UACJ. Es coordinador de la obra Debates Actuales sobre Cultura, Educación y Subjetividad, también editado por nuestra universidad, y el libro que presentará en la FIL de Guadalajara, doctor, se titula De los males del cuerpo, un estudio histórico del cuerpo, de la enfermedad, la histeria y el psicoanálisis. Díganos, doctor, coméntenos cómo nace la idea para escribir este libro. Este libro se sitúa coyunturalmente como parte de todo inició pues con relación a un evento que tuve por ahí por el 2019 con un conjunto de maestros, con una cohorte de maestros, maestras, donde precisamente vi la posibilidad de plantear a propósito, ¿no?, un seminario acerca del sufrimiento y sobre todo las maneras de cómo es que los discursos, en este caso el médico psiquiátrico, el psicoanalítico, asimismo otros discursos, digámoslo así,
tradicionales como la magia, etcétera, leían precisamente los sufrimientos de los sujetos. Entonces, a partir del 2019, tuve una cosa de algunos años de preparar lecturas, de organizar discusiones. Luego, entonces, esas discusiones fueron vertebrándose, articulándose precisamente en el texto, ¿no? Asimismo, puntualmente, este texto lo concebí no solamente para un público especializado, universitario, sino lo pensé en función de la cohorte estudiantil a la cual yo atiendo, es decir, a mis estudiantes de pregrado, asimismo egresados de educación, de psicología, lo pensé en ese sentido, ¿no? Cómo escribir un texto en donde se hace una lectura acerca de distintos discursos de la cultura que han leído el sufrimiento humano, no solo desde la especialización, digámoslo así, de las ciencias biomédicas, sino también de otros discursos, ¿no? Sí, perdón. No, le escucho, doctor. Sí, desde el discurso de los griegos, ¿no? El acápite o el capítulo de los medievalistas que concebían la nosos o la enfermedad como pecado, como una transgresión moral, ¿sí? Entonces, fui poco a poco estableciendo y apelando a ese ahontanar, esas fuentes discursivas que las olvidamos. Incluso ese tipo de lecturas, considero, no se promueven en la actualidad como parte de una rica semántica que tiene precisamente, me acuerdo que en el texto trabajé 2 capítulos acerca de la nosos, ¿no? La nosos no solo es la enfermedad a la cual se abocan los especialistas de la medicina. La nosos es el mal, la locura, la pasión. Eso es apostar a trabajar genealógicamente, históricamente, el nacimiento de ese significante, ¿no? La nosos, el mal, la plaga, la locura, en fin. Fue un trabajo que lo pensé, repito, para mis estudiantes, para que los leyeran ellos y tuvieran esos referentes necesarios, ¿sí? Doctor, una de sus líneas de investigación es el cuerpo. Es la lectura que usted da, aquí rescata un estudio histórico acerca del cuerpo. Sin embargo, en su libro anterior, publicado por el mismo sello editorial UACJ, Cuerpos Impropios, hablaba del cuerpo ante las cirugías estéticas, ante la medicina. En la actualidad, el cuerpo ya recibe diferentes lecturas. Me gustaría preguntarle cómo se lee el cuerpo en la actualidad. Maestra, es una pregunta sin duda muy compleja. A propósito, en este texto que voy a presentar, que vamos a presentar por allá, por la feria, yo me aboqué a trabajarlo, digámoslo así, desde una genealogía, ¿no? Esto es, apelé a fuentes griegas, medievales, y sobre todo, ¿no? Consideré, en mi caso, ¿no? La histeria, a propósito, ¿no? Como ese mal, ¿no? Relacionado, ¿no? A la mujer, a las mujeres, donde, por supuesto, ha sido objeto, ¿no? O fue objeto, ¿no? De una serie de malentendidos y persecuciones, sobre todo bajo el capítulo de las brujas, ¿no? En donde, pude constatar, pues, esa lectura, ¿no? En distintos momentos, pues, sí, apelando, repito, a esas fuentes y sobre todo, ¿no? A la lectura psicoanalítica, que es la lectura que practico, por supuesto, no solamente teóricamente, sino también como parte de mi clínica, donde se puede leer, a propósito, se puede leer distintas formas en cómo el cuerpo no solo es objeto de discursos especializados, a propósito de su pregunta, ¿no? Esto es, actualmente persiste, ¿cómo decirlo, no? Disciplinas, discursos que cada una
se adjudica, digámoslo así, se arroga ese derecho epistémico de hablar, de referir, de explicitar no solamente la enfermedad, no solamente los padecimientos, sino un cúmulo grande de fenómenos, digámoslo así, de acontecimientos que se pueden dar en el cuerpo. Luego entonces, la lectura que uno tiene que promover, considero yo, es una lectura que trabaje los discursos y que puede hacer las distinciones necesarias entre organismo, cuerpo, subjetividad, y para ello hay que apelar a disciplinas, posturas variadas como la antropología, la sociología, el psicoanálisis, la biomedicina y, ¿por qué no?, por supuesto, comentarlo también, estos otros discursos devenidos de la ciencia y de la tecnología, es decir, estos discursos tecnocientíficos que están produciendo no solamente, digámoslo así, una explicación acerca de fenómenos corporales, sino también están produciendo modificaciones o cambios en el cuerpo, en el estatuto del cuerpo, de tal manera que los sujetos no podemos dejarnos de preguntar las formas en las cuales se embrollan nuestros cuerpos. Ya no estamos seguros, a propósito de la publicación esa que tuve, ¿no?, que estuve en el 2012, de Cuerpos Impropios, ya no estamos seguros de nuestro cuerpo, en ese sentido, de que nos pertenezca, ¿no?, a una subjetividad. Hablamos precisamente de que el cuerpo es el territorio, ¿no?, de disputas, conquistas, modificaciones, ¿no?, que nos trastocan en ese sentido, ¿no? Qué interesante, doctor, lo que menciona, y efectivamente creo que la herramienta de la inteligencia artificial ya modifica las fotos, las imágenes, y efectivamente ya es difícil reconocerse ante el cuerpo propio. Estamos hablando con el doctor Abraham Cifuentes, autor de Los males del cuerpo, un estudio histórico del cuerpo, de la enfermedad, la histeria y el psicoanálisis, que usted puede descargar de manera gratuita en elibros.uacj.mx. Doctor, ahorita ya nos mencionaba algunas disciplinas que pueden leer su libro. Me gustaría preguntarle cuál sería el lectora ideal para este libro, para la comprensión de este texto. Es muy buena pregunta, ¿no? Recuerdo en la parte introductoria del texto en donde puse algo así, algo así como este texto apela a lectores que, en este caso, se preocupan por los dolores, se preocupan por los padeceres del cuerpo. Luego entonces considero que no solamente puede ser leído el texto, en este caso por parte de especialistas, investigadores o corte de docentes, sino también estudiantes universitarios o personas que pueden y tienen ese interés de leer cómo ha sido interpretado, leído el cuerpo en distintos momentos o hitos históricos. Es decir, es un documento, si bien un poco, ya saben, ¿no?, un poco escrito pues con esta lengua académica, digámoslo así. Es cierto que también puede ser, en este caso, leído por personas que en este caso tienen, digámoslo así, ¿no?, una adhesión a escuchar, por ejemplo, y tener como parte de su práctica cotidiana la atención o bien la relación que tengan con el sufrimiento del otro, ¿por qué no decirlo así? ¿Sí? Correcto, estamos hablando de este libro de acceso abierto que se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. De los males del cuerpo, un estudio histórico del cuerpo, de la enfermedad, la histeria y el psicoanálisis, de Abraham Cifuentes Mendoza.
y participará Francisco Javier Vallejo Saldaña. Esto se va a realizar el 4 de diciembre en el Salón F del Área Internacional. Doctor, ¿cuál es la importancia de presentar este texto en el marco de una de las ferias del libro más importantes del mundo? Considero que presentar el texto es de por sí algo importante, trascendente, pero no solo, Lourdes, no solo para el autor individual, no. El texto es el resultado de digámoslo así, ¿no? La comunión, ¿no? De una serie de personas o personajes importantes que permitieron que este texto estuviese listo, digámoslo así. ¿Qué quiero decir? Bueno, en mi caso yo pensé escribir el texto en función de un público, de mis estudiantes, sí, que me lo solicitaban incluso, ¿no? De compañeros profesores que me alentaron, de, por supuesto, es importante decirlo, ¿no? Los árbitros, ¿no? Los que justipreciaron el texto, los que hicieron observaciones, por supuesto, el corrector de estilo, el maestro Gerardo, Antonio, ¿no? Y vamos, todos ustedes que estuvieron en este caso sosteniendo la hechura de este texto, el término de este texto. Entonces, en resumen, no solamente es un texto publicado por un autor, sino por la comunión de todo un equipo de trabajo, al cual agradezco, sí, y que tiene este importante, digámoslo así, pues, lugar, ¿no? En el cual se va a presentar a otro público, ¿no? Doctor, ¿qué texto sigue, qué libro sigue, en qué proyecto continúa? Estoy trabajando en una publicación, supongo me va a llevar algún tiempo trabajar, mi intención pues es realizar una lectura acerca del aburrimiento en el amor y una lectura del aburrimiento en lo propiamente y el trabajo, digámoslo así, del pensamiento, es decir, una crítica pues de los actuales discursos y prácticas que producen aburrimiento en los sujetos en lo relativo a las relaciones amorosas y en lo relativo a ese vínculo que ya falta con respecto al saber. Por ahí va más o menos. Pues sí le va a ocupar mucho tiempo, porque hay mucho, ¿no? De qué hablar del tema. Doctor, ¿algo más que nos quiera comentar esta mañana? Por principio les agradezco este espacio que ustedes me brindan, asimismo reconocer nuevamente, ¿no? A las personas que pretendan, en este caso, leer, el texto está disponible, y bueno, a quienes en este caso me ayudaron, sobre todo al grupo tan importante de la librería, de la coordinación editorial y de publicaciones por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctor Abraham Cifuentes Mendoza, fue un placer hablar con usted esta mañana de los males del cuerpo, un estudio histórico del cuerpo, de la enfermedad, la histeria y el psicoanálisis que se presentará en el marco de la FIL de Guadalajara 2025, el 4 de diciembre a las 4:30. Nos vemos muy pronto en Guadalajara, doctor. Le agradezco, claro que sí, maestra, a todos y a todas. Amigos, amigas, no se vayan, continuamos en Capítulo Libre a vuelta de hoja. Los asombristas declaramos que nadie deberá crecer sin la oportunidad de maravillarse ante una tormenta, el vuelo de una libélula o una historia bien narrada. La realidad no es una sola, sino tantas como podamos inventar. En todos los objetos encontramos un misterio. Las preguntas nos importan más que las respuestas. En el juego, el arte y la vida no existirán las fronteras. Transformaremos lo común en extraordinario. Convertimos cartones en naves espaciales, piedras en tesoros y calles en laberintos de aventuras. Mientras exploremos el mundo con los ojos abiertos, lo sublime jamás será vencido.
Fil Niños 2025, el lenguaje del asombro. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre en la FIL Guadalajara. Universidad de Guadalajara invita. Continuamos en Capítulo Libre a vuelta de hoja, por supuesto, a través de Radio UACJ. En este programa especial, UACJ rumbo a la FIL 2025. Dentro de la colección in extenso de la UACJ, recién se publicó Tiempo de Espera, Crónicas del Cruce documentado de Víctor Alejandro Espinosa Valle, que se presentará el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el stand de Al Texto en el área nacional. En este libro, escritores, poetas y académicos comparten las vicisitudes de cruzar de manera legal, documentada y que son muestra de lo que viven, piensan y les acontece a millones de personas antes y durante el ritual de llegar a alguna de las garitas que existen a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Doy la bienvenida al doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, que nos comunicamos vía telefónica desde Tijuana. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar en Radio UACJ. Muy buenos días, ¿no? Muy agradecido con el espacio para hablar un poco acerca de este libro que, como bien dice, fue publicado recientemente por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo cual estoy muy agradecido. Creo que será un libro que tendrá muy buena recepción, no solo a lo largo de la frontera, sino que comparte también otros cruces, podríamos decir otros cruces de la vida, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay algún relato de alguien que llega a Europa, a Roma. Hay relatos que narran lo acontecido a lo largo de la frontera, y creo que, insisto, he logrado reunir, y estoy muy agradecido, con 36 autores, aparte de mi persona, que felizmente accedieron a narrar en primera persona del singular, que es una de las características de una crónica, ¿no? Lo que les ha acontecido en ese momento, en esas horas a veces de lo que es hacer la línea, que es muy común esta expresión en la frontera, o tiempo de espera, que es una referencia que siempre tenemos los que pretendemos cruzar de manera documentada para saber cuánto tiempo tendríamos que esperar para poder acceder a Estados Unidos, hacer múltiples actividades. Y lo interesante es que se va viendo a través de las narraciones cómo ha ido cambiando este tiempo de espera, ¿no? Desde cuando eran muy flexibles los cruces a lo que acontece a partir de, sobre todo del año 2000, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas, y cómo Estados Unidos ha ido instrumentando medidas que hacen más larga la espera, pero también se han instrumentado mecanismos que pretenden paliar esta circunstancia, como las llamadas líneas Sentry. De manera que es una visión, creo yo, general, muy interesante, a veces nostálgica, a veces amorosa, a veces también con sentimientos encontrados por el tiempo que estamos en la línea, y todo lo que hacemos, además, es muy interesante, ¿no? Todos los rituales que muchos hacen a la hora de cruzar para distraerse y aprovechar ese tiempo que están cruzando, no solo en los automóviles, sino también en las filas a pie. Muchos de los habitantes de la frontera hacemos estos rituales a través de nuestra vida, aunque también hay un señalamiento de que
paradójicamente muchos de los habitantes que viven en las líneas fronterizas tampoco cruzan o no pueden cruzar por falta de papeles, de tal manera que nos dividimos en la frontera los que podemos cruzar y los que no podemos cruzar. Amigas, amigos, estamos hablando con el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, institución que actualmente preside. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3 y esta mañana nos está hablando de Tiempo de Espera, Crónicas del Cruce Documentado, un nuevo título editado bajo el sello editorial de la UACJ y que habla justo de esta experiencia de cruzar para el otro lado. Doctor, ante esta temática de migración, que bueno, es un tema de coyuntura en la actualidad, acerca de esta crisis migratoria, ¿por qué hablar de esta cuestión de cruzar de manera legal a Estados Unidos? Sí, bueno, yo lo que como referente tenemos cuando hablamos de migración, básicamente el cruce indocumentado. O sea, se ha escrito mucho, los especialistas, digamos, los migrantólogos, como suele decírseles, han estudiado este fenómeno a través de muchos años. La misma fundación del Colegio de la Frontera Norte en 1982 tenía como eje central el estudio de la migración indocumentada, pero como residente fronterizo de toda la vida, aunque por muchos años estuve fuera de la frontera, pero yo crecí, nací en la línea fronteriza prácticamente. La casa de mis padres estaba en la última calle en la ciudad de Tecate y luego seguía ya Estados Unidos, o sea que yo mi niñez la pasé viviendo en los dos lados porque no había ni cerco en ese tiempo, entonces los niños solíamos jugar del lado americano. Hicimos una cancha de fútbol enorme en mi barrio, en donde jugábamos del otro lado, y luego ha venido cambiando, y toda esa visión fronteriza de cómo hemos ido cruzando de manera documentada. A veces, le digo, en Tecate, como conocíamos a todos los el personal de fronteras que recibía el cruce, pues no necesitábamos, éramos tan conocidos que ni papeles necesitábamos, ¿no? Entonces, a lo que es hoy, ¿no? Que son cruces muy complicados a veces, tiempos de espera de horas, en un promedio de la persona que cruza diariamente a trabajar o a estudiar y que no tiene la fortuna de poseer la tarjeta Sentry, está en 2 o 3 horas, ¿no? Ese tiempo que se pierde o que solemos pasar en esa línea, pero también es una realidad que somos 2 países que interactuamos y lo seguiremos haciendo, ¿no? O sea, a veces las coyunturas cierran la frontera como la actual que estamos viviendo, ¿no? Pero también es un hecho que el flujo no se puede detener. En Estados Unidos necesitan no solo la fuerza de trabajo de los que vivimos de este lado de la frontera, sino también el consumo. La mayoría de los comercios aledaños a la frontera en todas las ciudades, Ciudad Juárez, Matamoros, Nogales, Mexicali, todas estas ciudades del otro lado viven en gran parte del comercio con mexicanos que cruzan diario. Entonces, por un lado están los límites que ponen los gobiernos ante coyunturas como la actual, y por el otro lado la realidad que ellos requieren
que nosotros estemos allá y nosotros requerimos también cruzar. Y entonces esto, insisto, más allá de la coyuntura, pues ofrece en este caso para la reflexión, para la crónica, un espacio importantísimo para integrar textos como estos. Son textos breves, hay que decirles, muy fácil de revisar, de leer, en donde 36 escritores y escritoras, pero también hay periodistas, también hay académicos, y es muy interesante porque también hay poetas. Por ejemplo, participan 5 poetas muy reconocidos. Hay un texto clásico, ¿no?, que yo recuperé de un autor que ya murió, que se llama Una rosa fronteriza, de Robert Jones, de los primeros textos poetas que abordaron estos temas fronterizos, y en este poema él da cuenta en forma de poema, del tiempo de espera, ¿no? Y hay una respuesta que le hace otra gran poeta que ya tampoco desgraciadamente vive, Minerva Margarita Villarreal, que se llama Carta a Robert Jones, otro texto de José Javier Villarreal, de Jorge Ortega, de Gabriel Trujillo. Es decir, hay poetas, hay cronistas, hay escritores, hay académicos, periodistas que respondieron a mi llamado. Realmente yo fui invitando y fui tejiendo los trabajos, les dije textos cortos en forma de crónica y respondieron. Quizás en una futura edición podamos agregar otros textos. Me gustaría agregar, por ejemplo, textos de gente que no se dedica a escribir, sino gente común y corriente que pasa diariamente. Tenía yo un texto muy bonito, una especie de queja que una persona escribió y fue publicada en un periódico, pero nunca di con ella para que me autorizara publicarla, por ejemplo, ¿no? Y quisiera seguirla buscando, porque me encantó su crónica, ¿no? Desde esa perspectiva de gente que cruza y que cuenta sus vicisitudes a la hora del cruce, pero necesitaba yo el permiso legal para poderlo publicar. Y así yo creo que este libro suscitará o promoverá o estimulará a contar esas historias, creo yo, que no recuerdo yo otro libro que recoja este tipo de crónicas. Insisto, los que se dedican a la migración hablan más de la indocumentada, pero esto, ¿qué características tenemos los que pasamos cotidianamente? Bueno, que tenemos papeles en primer lugar, ¿no? Y esa es una diferencia grande con mucha otra población que, aunque vive en la frontera, no tiene documentos para cruzar legalmente y vive de espaldas, digamos, a esos cruces. Pero hay esta otra personas que sí tienen acceso a los documentos, que sí pueden obtener una visa legal, pero que también nacieron en Estados Unidos, que tienen la doble nacionalidad, o ya son green cards, ¿no?, que están en proceso de la ciudadanía, etcétera. Entonces, esta población, pues, cuenta su historia. Son sectores sociales muy diferentes, efectivamente, o diferentes a quienes no poseen estos documentos, pero pues es una historia que muchas familias hemos vivido, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que mi familia es fronteriza de siempre, ¿no? Le digo, yo crecí en la ciudad de Tecate y la vida era fronteriza, y aun cuando muchos de los ciudadanos sigan sin pasar, la vida en la frontera pues sigue siendo fronteriza, siempre referencias al otro lado, a la binacionalidad, a la interacción cultural, etcétera. Entonces, creo que este es el gran valor de estos textos, y que creo que se van a leer como literatura, ¿no? Estos libros que trascienden el tiempo, ¿no? Que no son un estudio de coyuntura con datos, sino que son reflexiones a veces muy íntimas, muchas, eso es lo que me encanta también, son reflexiones desde la infancia, o sea, cómo recuerdan, gente que también ya no vive en la frontera, pero que recuerda su historia
ligada a ese cruce documentado. Entonces, creo que espero que sea un éxito editorial y que podamos pensar en otras ediciones. Esperemos que sí, doctor. Comentaba que son 36 capítulos, autores, personas que participan y escriben en este libro. ¿Todas las personas se refieren a un mismo espacio, a una misma frontera, es decir, Baja California, o son cruces de diferentes fronteras, México, Estados Unidos? Básicamente son 3 fronteras. Anoche reflexionaba en torno a esto, ¿no? Básicamente son 3 fronteras las que se abordan. Tijuana, por supuesto, la mayoría, pero también Mexicali y Ciudad Juárez. Entonces, en el futuro también a lo mejor pudiéramos agregar de otros cruces, ¿no?, de la frontera, pero también, por ejemplo, hay un texto de Cristóbal Muñoz, que es su experiencia migratoria hacia Europa, ¿no? Que me interesó incluirlo por la forma en que está narrado y porque también es un cruce documentado de alguna manera, ¿no? Entonces, pero sí, básicamente estas 3 cruces, estas 3 fronteras son las que se abordan en este libro. Correcto, doctor. ¿Y cada espacio tendrá sus propias características? Sí, bueno, pues Tijuana y Mexicali son cruces a California, ¿no? Y Ciudad Juárez a otra realidad. O sea, no es lo mismo California, por ejemplo, claro, que Nuevo México, Arizona o Texas, ¿no? Que tiene otras características, incluso el otro lado, ¿no? Pero y además el paisaje natural es diferente. En Mexicali es el desierto, ¿no? De alguna manera compartido con otras ciudades. En Tijuana son los cerros, ¿no? Y eso también, los paisajes tienen que ver. Por ejemplo, Tijuana pues es una ciudad con los cruces más altos, digamos, de ida y de vuelta en toda la frontera, y eso también imprime características particulares, ¿no? Entonces hay, insisto, California trae fuerza de trabajo históricamente porque hay trabajo, ¿no? Y muchos de los que cruzan diariamente pues van a trabajar. Eso también es interesante. Y del otro lado lo saben, ¿no? Lo saben que muchos que son green cards, por ejemplo, que deberían de vivir allá, pasan diariamente, ¿no? Y siempre a expensas de que no cambie la legislación, etcétera, ¿no? Pero sí, son cruces que creo yo el paisaje natural le da otros rasgos, pudieran ser más peculiares. Por ejemplo, José Javier Villarreal, este enorme poeta tecatense, residente en Monterrey, Nuevo León, a través de un poema narra lo que es el cruce por Tecate, por ejemplo, ¿no? Que yo también lo narro porque somos además contemporáneos y compañeros desde la infancia de las escuelas básicas, ¿no? Entonces, y la narración de Tijuana puede ser diferente, ¿no? En términos de intensidad, en términos de los tiempos de espera, en términos de lo que ahí continúa en las diferentes fronteras se vive cotidianamente, pero creo yo que comparten todos pues esta característica de pasar con papeles, que nunca deja de ser además como un desafío, ¿no? Los que vivimos de la frontera lo sabemos, siempre preocupados por los rumores que se sueltan. De repente están quitando visas por esto, por el otro, o que te revisan de más y te pones muy nervioso, aunque no debas nada. O sea, a veces el cruce, o muchas veces, intimida también, ¿no? Y eso también creo se trasluce en los textos que se presentan. Hay que decir que está integrado el libro por somos 26 hombres, 11 mujeres que participaron. Quiero decir que invité
por igual, no hice distinción, pero fueron, muchos me decían, sí, te mando el texto, y pues no te lo mandan. Entonces llega un momento en que dices, ya tengo que cerrar, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿no? Pero creo que es una buena mezcla, ¿no? De miradas, a lo mejor desde géneros distintos, de cómo aprecian, cómo perciben este cruce documentado. Sin duda, el Puente Internacional es un espacio donde convergen no solo poetas, académicos, escritores, periodistas, sino amas de casa, turistas y, bueno, varias personas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla para Radio UACJ. Le pido por favor que nos haga una invitación a la presentación que habrá en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por la publicación, por este espacio. Y claro, este próximo domingo 30 de noviembre los esperamos a las 6 de la tarde, hora del centro del país, o sea, hora de Guadalajara, en el stand de Altexpo, en el área nacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me van a acompañar además dos de los participantes, dos de los que escriben en el libro, lo cual pues me da mucho gusto, ¿no? Que coincidimos. Entonces los esperamos este domingo 30 en la FIL a las 6 de la tarde en el stand de Altexpo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Y amigos, amigas, no se vayan, continuamos con esta transmisión especial UACJ rumbo a la FIL 2025. Al final del otoño en Guadalajara, vendrán las flores, vendrán las páginas, las palabras, las ideas. Desde lejos vendrán quienes leen y también quienes escriben. Vendrán quienes cruzan el océano con un libro entre sus manos. A la FIL vendrán las personas, las lenguas y las voces. Vendrán los que siempre regresan y las que vienen por primera vez. Vendrán con la emoción y el asombro de descubrir lo que solo pasa aquí. Vendrá la FIL Guadalajara y con ella vendrán las flores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Expo Guadalajara. Barcelona, invitada de honor. Amigos, amigas, continuamos en Capítulo Libre a vuelta de hoja a través de Radio UACJ. En esta transmisión especial de UACJ rumbo a la FIL 2025. Por primera ocasión, la UACJ presentará 5 novedades editoriales. Una de ellas es el libro Biografías Chihuahuenses 1824-1921. Una mirada nueva regional del doctor Juan Carlos Sánchez Montiel. Este libro se presentará el 30 de noviembre a las 16 horas en el Salón G de Expo Guadalajara. Este libro es una coedición con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y es una invitación a recorrer diferentes momentos de la historia del Estado de la mano de sus fascinantes protagonistas. Juan Carlos Sánchez Montiel, el autor, es doctor en Historia por el Instituto Mora. Las líneas de investigación que ha desarrollado se relacionan con la historia política de finales del siglo XVIII, siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ayuntamientos, representación política, ciudadanía, cultura política, elecciones y cambios en el orden político territorial. Doctor Juan Carlos Sánchez Montiel, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros aquí en Radio UACJ. Hola, buenos días. Gracias a la invitación. Doctor, platíquenos de este libro, cómo es que nace la idea, cómo surge la inquietud para escribir Biografías Chihuahuenses 1824-1921. Bueno, el libro es producto de un proyecto de investigación a cargo del Cuerpo Académico 36 de la UACJ,
de Estudios Históricos. Empezó como un proyecto con los miembros del cuerpo académico, pero después hicimos invitación a compañeros, colegas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del cuerpo académico 176, donde están las historiadoras Miriam Paola Suárez Méndez y Mica Castorena, que aceptaron la invitación. Invitamos también a un historiador independiente, que es el doctor Mario Alejandro Domínguez, y a un doctorante del doctorado en Ciencias Sociales de la UACJ, David Guevara Camargo, y empezamos a trabajar en equipo, y de esta forma logramos integrar estas 8 biografías que conforman el libro, que integran el libro, que abarca una temporalidad amplia, ¿no? En realidad, la temporalidad que abarca la biografía de estos personajes biografiados va desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX. Correcto, doctor. Aquí los protagonistas son la familia del Hierro, José Estanislao Porras, José Ramón Ortiz y Mier, José Fernando Ramírez, Carlos Pacheco, Celia Herrera, René Mascareñas Miranda y Avelina Gallegos. ¿Por qué elegir estos personajes? Mire, el enfoque del libro de biografías tiene una visión revisionista respecto al enfoque tradicional de biografías. Estamos acostumbrados a esta biografía histórica, que además ha sido siempre un género muy leído por a quienes gustan de la historia, pero que hace grandes apologías de los personajes, un poco como desde la perspectiva de la historia de bronce, de estos grandes héroes de la patria, ¿no? Sin embargo, el enfoque del libro es importante los personajes, pero también el contexto en el que ellos vivieron, es decir, ver el carácter situado de ellos, la sociedad en la que vivieron, el contexto cultural, económico, político, y entonces sí seguimos la huella, desde luego, de la historia de vida y la experiencia de vida de estos personajes, pero a través de la vida de ellos explicamos y analizamos procesos que son clave para la historia de Chihuahua y la historia nacional. Entonces, la idea a través de estas biografías es que a través de la experiencia de vida de estos personajes, estas historias de vida nos dan clave para comprender la historia y los procesos de la historia regional y nacional en un amplio espectro temporal. Correcto. El subtítulo es Una nueva mirada a la historia regional. ¿Cómo cree usted que este libro pueda modificar la visión que se tiene acerca de Chihuahua, que casi siempre, como usted menciona, tenemos este estereotipo ya de personajes revolucionarios en el desierto? Sí, pues redescubriendo a personajes poco conocidos por la mayoría de las personas, porque lamentablemente durante mucho tiempo dominó esta visión de construir héroes, y entonces personajes que no se alinean con la historia oficial o las historias patrias, pues son descartados de la historia, y que sin embargo cuando revisamos sus historias de vida, los procesos en los que tomaron parte, los acontecimientos en los que fueron piezas clave, en los que ellos participaron, pues nos damos cuenta de la importancia de redescubrir la historia a través de otros personajes poco conocidos, pero que nos brindan incluso un acercamiento, un vistazo a aspectos distintos a los que nos brindan los personajes que todo el mundo identifica o que han tenido más cartel dentro de la historia regional y nacional. Correcto, incluso personajes marginados un poco de estas historias. Perdón. Estamos hablando con Juan Carlos Sánchez Montiel, que presentará su libro Biografías Chihuahuenses 1824-1921, una mirada nueva regional en el marco de la FIL de Guadalajara 2025. Doctor, de las biografías que se publican en su libro, ¿cuál es aquella que le llamó más la atención? Bueno, pues yo creo que todas nos dan distintas miradas, distintos acercamientos, desde la guerra de los apaches, contra los apaches, el proceso de asentamiento, pacificación, conquista de la provincia de Santa Bárbara, que son los inicios del territorio de Chihuahua, hasta los movimientos guerrilleros de los años finales de los 60, comienzos de los 70 con Avelina Gallegos,
Y bueno, pero claro, ¿verdad? Pues yo tengo que darle también, hablar de la biografía con la que yo participo, que es la biografía de Carlos Pacheco, un personaje muy importante chihuahuense, que participa en la Guerra de Reforma, luego convertido en héroe de esta gestión de la historia patria, junto con Porfirio Díaz en la batalla del 2 de abril en Puebla, en la derrota final de los franceses, y luego pues ya cuando llega Porfirio Díaz al poder, pues convertido en la mano derecha de Porfirio Díaz, a cargo de la Secretaría de Fomento, donde impulsa la expansión de los ferrocarriles, el fomento a la agricultura, a la industria y en general a la modernización del país. Un personaje además que desde mi punto de vista es muy digno de admirar, porque en esa batalla del 2 de abril pierde una pierna y un brazo. Él era conocido como el mutilado, y aún así con estas incapacidades o capacidades diferentes que él tenía después de participar en la defensa de Puebla, pues se le da la oportunidad de ocupar cargos de responsabilidad, y resulta que sus limitaciones físicas no le impiden para nada llevar a cabo obras importantes en la mejora del país. Correcto. Quiero mencionar a las personas que trabajaron en este libro, aparte del doctor Juan Carlos Sánchez Montiel, también encontramos a Alonso Domínguez Rascón, Mario Alejandro Domínguez Cruz, David Guevara Camargo, Edgar Iván Espinosa Martínez, Paola Juárez, Guadalupe Santiago Quijada y Nitia Castorena Sainz, quienes entre todos sumaron esfuerzos para la publicación de este libro, Biografías Chihuahuenses, una nueva mirada a la historia regional desde la dimensión individual de la historia. Doctor, hizo corte de 1824 a 1921. ¿Se quedó usted con ganas de integrar más personajes a este libro? Sí, desde luego, ¿no? Creo que quizá para un proyecto posterior podría ser considerar otros personajes más con este perfil, ¿no? Personajes que por alguna razón o han sido sacados del contexto de la historia regionales y nacionales, o bien son poco conocidos, aunque temporalmente abarca un periodo más allá de 1921. Realmente el trabajo con la biografía de Avelina Gallego abarca hasta los movimientos guerrilleros en Chihuahua de los años 60 y comienzos de los 70, ya del siglo XX. Correcto, doctor. Pues estamos hablando esta mañana con el doctor Juan Carlos Sánchez Montiel, que presentará el libro Biografías Chihuahuenses en el marco de la FIL de Guadalajara 2025. Doctor, ¿cuál es la relevancia de hacer la presentación del libro la primera presentación del libro en el marco de la Feria Internacional del Libro, una de las más importantes del mundo? Pues claro, claro que es muy importante para nosotros asistir y presentar el libro en este recinto, porque pues se ha convertido en los últimos años, se ha consolidado como el principal foro de divulgación, de presentación para toda la industria editorial, toda la industria editorial y también todas las instituciones que están involucradas en el proceso en las actividades de investigación y de divulgación de la ciencia, la cultura y las artes. Muchas gracias, doctor, por aceptar hablar con nosotros esta mañana. Y amigos, amigas, no se vayan, continuamos en Capítulo Libre a vuelta de hoja. Hola, Guadalajara. Barcelona está en camino. La ciudad de los prodigios, la de Carballo y la Colometa. La de Laforet, Mercè, Vilamatas. La de Monzó y Pàmies. Matute y Marsal, la de Bolaño, García Márquez, Peri Rossi i Villalobos. La de les Tres Bessones i Aus i els Monstres. La de la Guerra de les Bruixes i Mortadelo y Filemón. Una ciudad con librerías para perderse y libros donde encontrarse. Donde las aceras son campos de flores y las calles cuentan historias recogidas por nuestra larga tradición editorial. La ciutat amb la millor biblioteca. La meva.
Una Barcelona, que en són moltes. Com la negra, la fantàstica, la poètica, la que es llegeix entre vinyetes. Donde los domingos leemos libros con 1000 vidas. La ciutat que surt al carrer per Sant Jordi, el millor dia de l'any. Amb llibres i roses per tothom. Una ciutat on, com deia Roig, darrere de cada porticó hi ha una història per narrar. Infinitas historias. Que muy pronto vendremos a contaros. Hola, Guadalajara. Hola, Guadalajara. Hola, Guadalajara. Barcelona está en camino. Al final de esta transmisión especial de la UACJ rumbo a la FIL 2025. Para la UACJ es de suma importancia dar a conocer la producción editorial, resultado del quehacer académico de nuestra institución. Por ello, la asistencia a la FIL, uno de los eventos editoriales más importantes del mundo, ayuda a lograr dicha tarea. Para más información, visita el micrositio en www.uacj.mx/editorial y conoce las novedades editoriales, eventos, noticias, catálogo y más. Amigos, hemos llegado al final de la transmisión especial de UACJ rumbo a la FIL 2025. Agradezco a todo el equipo técnico de Radio UACJ, a la producción y nos vemos regresando de Guadalajara. Hasta la próxima. El Cascanueces, con la compañía de ballet clásico acompañada de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, 5, 6 y 7 de diciembre. Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Adquiere tus entradas por Don Boletón, Sounds o en taquilla el día del evento. UACJ, inspira el futuro. Capítulo Libre, un programa de UACJ Radio.